Cristo, hermanos? Amén. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos. Gloria a Dios. Porque le das un aplauso al Rey de Reyes. Rey de Reyes, gracias por esta mañana, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Estamos en la presencia de Dios por valor adelante. Amén. Gloria a Dios. Toma tu lugar un momento, hermano. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy, porque hemos venido para alabar y glorificar a nuestro Dios. Amén. Dentro de 8 días, después del culto, todos los que van a ir de servidores, hermanos, recuerden, tenemos una cita en este lugar. Después del culto, tenemos tarde de confrontación. Y dentro de 15 días, hermano, primero Dios, estaremos en el encuentro. Amén. No se suspende el culto, tenemos culto normal dentro de 15 días a las 12 del día. Normal, los que por algún motivo no van a poder ir a servir en el encuentro, bueno, vamos a estar en el culto, vamos a estar alabando a Dios, vamos a estar glorificando a Dios y también apoyando desde atrás el encuentro. Amén. Gloria a Dios. Hermano, pues te voy a pedir un favor. Voltea que tienes, con el que tienes a tu lado, salúdalo. Si es visita, salúdalo con un abrazo, con un fuerte apretón de manos. Dile bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Aquí alabamos y glorificamos a Dios. Amén. Los que están hasta allá atrás, les voy a pedir un favor, vean hacia adelante. Y si ven a alguien que no conocen, vayan y saluden. Las 4 filas desde allá atrás, vayan hacia acá adelante, y si encuentras a alguien que no conoces, ven y saluda. Porque no somos una iglesia que pasa desapercibido a las visitas, al contrario. Las recibimos con amor, las recibimos con ese cariño. Amén. ¿Sí? Tenemos visitas, tenemos hermanos que hoy están aquí y que quieren adorar a Dios junto con nosotros. Gloria a Dios. Bienvenidos a este lugar, bienvenidos a la segunda iglesia de Querétaro, la segunda iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, aquí en Querétaro. Y créanme que nos da mucho gusto que estén aquí. Gloria a Dios. Hermanos, quiero comentarte algo muy rápidamente. Parte del trabajo en la célula, parte del trabajo en las células que se está haciendo, hemos estado trabajando en algunas adecuaciones que el mismo proceso celular nos pide dentro de las células. Y esta semana, la próxima semana, vamos a estar trabajando, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a Dios de que nos muestre cómo vamos a estar trabajando en el encuentro. Pero quiero que escuches esto. Una de las cosas que tenemos como objetivo en la iglesia es trabajar los dones, trabajar los ministerios. Y quiero que desde este momento, hermano, tú le pidas a Dios y le digas: Señor, si aún no conozco el don que tú me has dado, dime cuál es ese don. Si tú ya lo conoces y lo estás trabajando, gloria a Dios. Vamos a enfocarnos todavía más. Pero si todavía no lo conoces, si todavía no sabes cuál es el don que Dios te da, dile: Señor, dime cuál es el don que tengo, porque quiero trabajarlo en la iglesia. Quiero que sea de bendición como dice tu palabra. Amén. Al final de esta semana vamos a estar, al final del culto de estas semanas, vamos a estar ministrando, vamos a estar orando para que todos los hermanos, todos los que nos reunimos,
los ministerios que Dios nos ha dado, los trabajemos en la iglesia. ¿En qué momento? En el culto, en las células, cuando estemos en nuestra casa, cuando estemos en el trabajo, cuando estemos y nos acordemos de Dios. O sea, hace en todo momento. Amén. Amén. Entonces, vamos a trabajarlo mucho en las células. Ministerios van a trabajar en las células, dones van a trabajarlos en las células y aquí en la iglesia. Vamos a estar trabajando, vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a Dios de que sea Él el que nos revele. Amén. Y vamos a empezar a pedirle esa activación de dones. Quiero verlos a todos trabajar, quiero verlos a todos trabajando para la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues, paz de Cristo nuevamente. El día de hoy tenemos una familia invitada, nuestro hermano Gregorio, pastor también. Le voy a pedir que pase aquí al frente. El día de hoy él nos visita junto con su familia. Le voy a pedir que también pase nuestra hermana, sus hijos, toda la familia. Y pues, hermanos, le pedimos que se lleve un saludo también de la segunda iglesia de Querétaro, a la iglesia donde pastorea nuestro hermano. Y pues, hermanos, ahorita al final, acérquense con ellos, acérquense con las visitas que tenemos y darles un abrazo. Amén. Y dile, hermano, este abrazo, este saludo, llévelo también a la iglesia donde pastorea. Amén. Nuestro hermano Gregorio, le dejo el lugar para que nos dé unas palabras. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Una vez más es un gusto poder estar en este lugar. Bueno, aquí no he estado, ¿verdad? Pero con la segunda iglesia, hermanos. Algunos ya los conozco, otros ya no los veo, hermanos. No sé qué pasaría con ellos, ¿verdad? Pero bueno, Dios los bendiga, hermanos, a todos los que están aquí. Y por los que no están, pues sigamos orando y pidiéndole a Dios para que Dios los bendiga, hermanos. Amén, amén, amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Pues también a mí me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Veo algunas caras que ya conozco y me da gusto que estén permaneciendo pues todavía aquí. Veo muchas caras nuevas y eso también me da gusto, hermanos, porque quiere decir que la obra está creciendo. Amén, amén. Y pues sigan echando ganas, hermanos. Está grande aquí donde están haciendo el templo. Y pues qué bueno, hermanos, que sigan trabajando para la obra de Dios. Hermanos, Paz de Cristo, doy gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente porque me permite hoy estar aquí, alabándolo y glorificando desde otra ciudad, ¿verdad? Otro lugar, pero sabemos que alabamos y glorificamos al mismo Dios. Por eso doy gracias a Dios, ¿verdad? Y mi deseo es que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Amén. Amén, gloria a Dios. Dios te bendice. Gloria a Dios. Bueno, pues, decía nuestro hermano, faltan algunos rostros, faltan algunos hermanos. Es cierto, porque están trabajando también allá en Cadereyta. Tenemos una misión allá en Cadereyta. Gloria a Dios. El próximo domingo vamos a estar todos reunidos, primero Dios, alabando y glorificando a Dios. Amén. Hermanos, pues, ¿qué deseamos para nuestros hermanos? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan también un saludo muy grande, muy afectuoso, lleno de cariño y de amor en la familia de que es de Cristo, para también la iglesia de que el hermano Amén, pastor. gloria a Dios. Amén. Hermanos, bueno, pues el día de hoy nuestro hermano Goyito, pues él nos compartirá la palabra el día de hoy. Le voy a pedir que se pongan de pie Aleluya, gloria a Dios. para que recibirlo con ese respeto. Y que lo que siempre te pido, hermano, abre tu corazón, Amén. abre tus oídos para escuchar la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para ti el día de hoy. Amén. Le dejo el lugar a mi hermano. Gracias, hermanos. Ocupe su lugar, hermano. Dándole gloria a Dios. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este momento, hermanos. Gracias al Señor. Pues espero, hermano, hacer valer el tiempo, ¿verdad? Yo no sé de dónde vengan la mayoría de ustedes, ¿verdad? Si vienen de aquí cerquita, si son de lejos. Pero ahorita ya está complicado. A lo mejor solamente la mayoría debe traer carro, ¿verdad? Porque si no, pues está un poquito lejos aquí el lugar, hermanos.
no tan lejos realmente, hermanos, por todas las vías que ya están abiertas, pero sí se necesita un transporte, o por lo menos que pase la ruta por aquí cerquita, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios, hermanos, por ello. Vamos a hacer valer el tiempo, espero no ser concreto, ¿verdad? Me gusta ser concreto, hermano, me gusta ser específico en lo que queremos compartir siempre, hermanos. Ahorita una de las cosas, hermanos, que normalmente se nos está recomendando, ya que ahorita hablaba el pastor Luis del trabajo celular que está haciendo, es un trabajo, es un proyecto, hermanos, que no es nuevo, hermanos, ya tiene bastante tiempo. Hay algunos que apenas nos estamos integrando a este proyecto que está dentro de la iglesia, otros que ya van más adelantados, pero al final de cuentas, hermanos, toda la iglesia está trabajando sobre lo mismo. Hay tres cosas, hermanos, que yo he considerado que se necesita dentro de un culto, más allá del proyecto general, hermano, de un culto. Hay tres cosas importantes, ¿verdad? Y una de ellas, hermanos, es lo que ya hemos hecho al principio del culto, que es alabar y glorificar a Dios, ¿verdad? Reconocer los atributos de Dios. Otra, hermanos, es a través de la ofrenda, los diezmos y las primicias, ¿verdad? Cuando se traen primicias. Y la tercera, hermano, que es la que vamos a pasar en este momento, es la meditación de la palabra de Dios, hermanos. ¿Cuántos están, hermanos, contentos por escuchar palabra de Dios? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Glorifique a Dios por ello, hermanos. Y una vez más le doy gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que nos da hoy de poder experimentar, ¿verdad?, sus bondades a través de todo lo que nos da. Sin duda, hermanos, es una bendición. Mire, yo no sé si usted se ha puesto a observar, ¿verdad? A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero a lo mejor de noche se alcanza a ver todavía mejor. Un lugar, hermano, que se escogió para abrir esta iglesia, la segunda de Querétaro, hermanos. No les dijo el hermano de dónde vengo, a lo mejor no saben, ¿verdad?, de dónde vengo yo. Vengo de la iglesia del Rodeo de San Antonio, Michoacán, hermanos. De ahí venimos, bueno, ya el viernes llegamos aquí de Michoacán. Ahí atendemos dos pequeños grupos, hermanos, que componen la iglesia, la mitad en un lado y la mitad en otro. Uno está en el lado de Michoacán y el otro está en el lado de Guanajuato, hermanos. Y ahí estamos trabajando, llevamos 2 años y medio, hermanos, trabajando igual en el sistema celular, implementando, ¿verdad?, dentro de la iglesia, hermanos. Siempre he dicho, hermano, ningún trabajo, yo no sé cuánto tiempo les vaya a durar aquí el pastor Luis. ¿Cuántos quieren que ya se vaya el pastor? No, ¿verdad? Pero quizás a lo mejor algún día se va a ir. Algún día no lo sabemos. Quizás a lo mejor usted ahorita, a la cual hasta se rasgaría las vestiduras y le viene y le da el obispo la noticia y le dice, ¿sabe qué, hermano? Al pastor Luis lo vamos a tener que mover de lugar. ¿Sabe a mí qué me llama la atención, hermanos, de todo esto, de todo este trabajo que se está haciendo? Es que se está deseando, hermanos, no es nuevo esto, hermanos, es la gran comisión de la iglesia, la gran comisión que no depende de un proyecto, no depende de una iglesia, de una denominación, depende, hermano, de lo que Dios quiere para el mundo entero, que es ir y hacer discípulos. Y créanme, hermano, que no es tan fácil. Evangelizar es fácil, pero no es tan fácil discipular a una persona. No es tan fácil llegar a ese punto. Y es lo que se pretende, hermano, que a través del discipulado se pueda llegar a conseguir el proyecto de parte de Dios. Y bueno, yo quiero pensar que el pastor Luis en este lugar está dejando un legado, hermanos. Y discípulos también, ¿verdad? Está haciendo un trabajo, hermanos, en el que, bueno, mire, yo no sé, hermano, él yo no sé, ¿verdad? Pero quiero pensar que trabajamos con la misma visión, con el mismo sentir y con el mismo propósito. Yo no sé si él esté trabajando para hacer discípulos para él o para Cristo. Pero la idea, hermano, es hacer discípulos para Cristo, hermanos. Desde luego, hermanos, que nos tienen que mirar a nosotros, ¿verdad? Si el pastor trabaja, la iglesia trabaja. Si el pastor se sienta, la iglesia tiene que continuar. Al final de cuentas, hermanos, ¿verdad? Porque no depende del pastor el trabajo, hermanos, depende de todo un equipo completo, hermanos. Y bueno, ahorita que escuchaba al pastor mencionar que la próxima semana tienen una reunión de confrontación, gloria a Dios, hermanos, estamos sobre el mismo proyecto. Yo todavía no hago encuentros, hermano, así como de manera muy particular, muy
me tengo que unir a otra iglesia porque no juntamos el equipo todavía, hermanos. Me tengo que unir a cualquiera de la iglesia, de los presbiterios, del presbiterio principalmente, de Purvándiro. Ahí estamos trabajando con ellos en las actividades. Pero algún día, hermanos, también vamos a hacer un encuentro de manera muy personal, hermanos, dentro de la iglesia. Espero en Dios que todo esto pase, ¿verdad? Y estamos trabajando para eso, hermanos. Ha sido difícil, hermanos. Le voy a decir por qué. Mire, ¿por qué le mencioné esto? Lo voy a decir con todo respeto para el pastor Luis, porque se merece respeto, hermanos, así como ustedes. Pero de repente digo, aunque no demeritamos ningún trabajo de los pastores, hermanos, yo estoy en una iglesia en la cual ya han pasado, pues, diferentes pastores, diferentes formas de pensar. Pero ahorita con el proyecto, bueno, seguimos el mismo camino, hermanos, seguimos la misma línea y estamos enfocados en lo mismo. Sin embargo, hermanos, dentro de la forma de pensar de algunos hermanos, se forman ideas como que llega un pastor, llega una forma diferente de trabajar, llega una idea diferente de trabajar, cuando no es así, hermanos. Es la misma forma de trabajar, es el mismo fin el que perseguimos, hermanos. Dice Mateo 28, 19, ¿verdad? Que vayamos y hagamos discípulos. Donde quiera que estemos, donde quiera que estemos. Estuve en Navasolo y trabajamos para hacer discípulos. Hoy estamos en Michoacán y en Guanajuato, estamos trabajando para hacer discípulos. Y si llega otro pastor atrás de mí, hermano, continúa con el trabajo de discipulado, hermano. Bueno, a lo mejor de repente algunos hermanos dicen, pero ¿por qué nos quitaron al pastor? ¿Por qué se llevaron al pastor? Bueno, ya llegó otro pastor, hay que trabajar con el pastor. Todo cambio produce crisis, hermanos. No le estoy profetizando, pero todo cambio produce crisis y siempre así sucede. Pero nosotros tenemos siempre la mirada puesta en ¿quién? En Cristo, hermanos. Siempre la mirada puesta en Cristo. Y venga quien venga, se vaya quien se vaya, hermanos, siempre vamos a servir a Dios. Amén. Así es de que, hermanos, sin más preámbulo, hermanos, hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios que muy probablemente hemos escuchado muchas veces. Y traigo un título, yo no sé si les sirva un título, pero el título que traigo, hermanos, dice: somos bloques y tabiques. ¿Cómo? Somos bloques y tabiques. Somos bloques y tabiques. Y bueno, no se necesita, hermanos, ser un arquitecto o un albañil para saber para qué sirve un bloque o un tabique, ¿verdad? No necesitamos tener una preparación en construcción para saber que un bloque o un tabique, hermano, sirve para levantar una barra, para construir, para hacer algo, hermano, un proyecto, una casa, un rascacielos, no sé, cualquier construcción, hermanos, a través de este tipo de materiales. ¿Nosotros somos qué? Bloques y tabiques. Somos bloques y tabiques. Tabiques, amén. Y definitivamente, hermano, que para construir, hermano, necesitamos bases. Bases que sostendrán esa construcción. ¿Qué tenemos aquí abajo de esta columna, hermanos? Un cimiento puede ser una zapata corrida, una zapata aislada, no sé. Hermanos que saben más de construcción, ¿verdad? Podemos tener cualquier cosa abajo, pero si no tuviéramos ese cimiento, ¿qué podría pasar con esa construcción? ¿Aguantaría? A lo mejor no se cae, pero probablemente no podríamos echarle una losa arriba. ¿Por qué? Porque estamos con el riesgo de que se nos suma, de que se nos caiga. A lo mejor aquí va a ser un poquito difícil, ¿verdad? Porque estamos en un cerro. Pero aún así, necesitamos bases que sostengan la construcción. Y hasta el día de hoy, hermanos, todos somos parte de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús y formamos parte del proyecto, hermanos, que va construyendo una iglesia que en este tiempo, hermanos, milita en las filas del ejército de Dios. Una iglesia, hermanos, que, bueno, sigue caminando, una iglesia que sigue avanzando, una iglesia que sigue trabajando, pero que un día, hermanos, será parte de la iglesia triunfante. Un día, hermanos, para convertirse en la novia del gran Rey y Señor de señores. Un día. ¿Cuándo va a ser? No lo sabemos. Y esa es la esperanza que tenemos, hermanos, o por lo menos yo.
No sé si usted tenga la misma esperanza que yo, pero yo creo que un día yo voy a ser parte de la iglesia triunfante. Un día voy a ser parte de la novia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé si usted también crea lo mismo. Pero si así fuera, hermanos, nos queda un tramo todavía por recorrer. No sé cuánto tiempo, hermanos. Y aunque muchas veces hemos dicho, hermanos, que la venida del Señor está cada día más cerca, y la verdad es que si reflexionamos, hermano, en todo esto, sí está más cerca cada día la venida del Señor. Yo no sé cuántos crean, hermano. Yo no sé cuántos se hayan convertido a Cristo por miedo. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen, hermano, principalmente cuando llegaron a escuchar esa alabanza que dice, esa de Marino, que dice, se oye un grito, un lamento, un sollozo, mucha gente está alarmada. Y mucha gente, hermano, se convirtió cuando esa alabanza fue cantada por primera vez, porque como que estremecía a las personas. Pero ¿qué pasó cuando vieron que solamente era una alabanza, que solamente era un canto? Pues quizás a lo mejor mucha gente dijo, no, no es cierto, esto todavía tarda mucho. Y yo no sé cuánto tarde el Señor en venirnos. Yo no sé si va a tardar 1 año, 2 años, 10 años, 1 siglo. No lo sé, hermano. Llevamos más de 2000 años de que Cristo vino a este mundo, de que estuvo aquí en la tierra. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí o de nuestros familiares, hermanos, serán parte de este gran proyecto de Dios? Eso no lo sé. Mire, la Escritura dice, Pablo le dice a Timoteo, y usted sabe lo que le dice a Timoteo. Le dice, Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia. Toda la Escritura, toda la palabra de Dios sirve para esto. Así es de que, hermanos, hoy la palabra de Dios tiene que servirnos para algo. Yo no sé para qué le vaya a servir, si para enseñarlo, para instruirlo, para corregirlo, pero siempre la palabra de Dios tiene algo que mostrarnos. Y hoy precisamente, hermanos, yo no sé cuántos de los que estamos aquí, ¿por qué? Por muchas cosas, hermanos, por muchas razones, hermanos, podemos ser o no ser parte del proyecto de Dios. Podemos estar aquí, pero no estar aquí. Podemos pensar que somos, pero no ser. Bueno, pero al final de cuentas, ¿somos qué? Somos bloques y tabiques. Somos bloques y tabiques. Y sabemos, hermanos, que para que algo sea edificado de manera sólida, necesitamos cimientos. Y que esos cimientos, hermanos, pueden tener diferentes características, dependiendo, dije hace un momento, del tipo de construcción que tenga. Puede ser una casa pequeña. Yo no sé aquí el pastor Luis qué proyecto tenga, ¿verdad? No sé, por las columnas quiero pensar que es un proyecto grande. Cuando hablamos, hermanos, del proyecto de Dios para la salvación, solo existe una forma. Dije, yo no sé los hermanos que trabajan en la albañilería, si les ha tocado colar zapatas corridas, zapatas aisladas. Hoy se utiliza muy poco la cimentación de piedra. Aquí sí veo que de hecho el pastor Luis, pero hoy se ocupa muy poco la cimentación de piedra. No se edifica sobre tabique, se pone una cadena de, ¿cómo se le llama esas, hermanos? La que va arriba, no, la que va arriba de los tabiques y que luego de ahí ya desprende el tabique para arriba. La ¿Cadena de qué? De desplante. cadena de desplante, ¿verdad? La cadena de desplante. Y bueno, de ahí se va todo, hermano. Ya se usa muy poco lo que es el mamposteo, ¿verdad? Se le llama mamposteo, hermanos. Quiero, hermanos, leer un pasaje de la palabra de Dios. Un pasaje de la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, hermanos, capítulo 16, porque de ahí es donde yo quiero tomar la parte de la Escritura, hermanos, en donde vamos a meditar, o donde estamos meditando un momento en la palabra de Dios. Hechos capítulo 16, hermanos, quiero
Si lo tienes, hermanos, quiero que vayas a esta parte de la Escritura y lo leas juntamente conmigo. Hechos capítulo 16. Voy a leer solamente un pasaje, un versículo, hermanos. Y en ese versículo, hermanos, quiero concentrar esta parte de la enseñanza. Yo espero en Dios que la palabra de Dios hoy te enseñe muchas cosas, hermano, porque al final de cuentas la palabra de Dios siempre nos enseña algo. Y si tiene que corregirte, hermano, pues tendrá que corregirte. Dice Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, ¿cómo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Seguro estoy, hermanos, definitivamente, que no necesitamos ser ni maestros, ni arquitectos o ingenieros, hermanos, para saber la función que tiene cada una de todas las partes de una construcción. Puede ser varilla, puede ser cemento, la grava, la arena, todo, hermanos. No me voy a enfocar específicamente, hermano, en lo que, lleva una construcción. Desde luego, hermanos, que necesitamos, hermanos, ser parte del proyecto de Dios. Y sabemos, hermanos, lo que implica todo esto. Muchas cosas. Muchas veces, hermanos, hemos leído el pasaje y los que tenemos familia, hermano, que no ha aceptado la palabra de Dios, tenemos puesta nuestra esperanza en este pasaje. ¿Cuántos hermanos de los que están aquí tienen familia que no ha creído en la palabra de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los que están aquí, que son varones, tienen a su esposa que no ha creído en la palabra de Dios? ¿Cuántos de los que son padres de familia tienen hijos que no han creído en la palabra de Dios? Y bueno, de alguna manera, hermano, tratamos de refugiarnos en esta parte de la Escritura, porque es una promesa. Y así lo hemos tomado como parte de una promesa. Y aquí es donde quiero enfocar la enseñanza, mencionando, hermanos, que para muchos estas palabras son un consuelo, pero también una decepción. ¿Por qué digo un consuelo y por qué digo una decepción? Bueno, la decepción es cuando vemos que el tiempo pasa, que siguen caminando los años y nuestra familia no llega a los pies de Cristo. Que nuestros hijos no se convierten, que al contrario, en vez de convertirse, se van saliendo. Que nuestra esposa o el esposo de algunas mujeres no llega al camino de Dios. Y bueno, seguimos orando y seguimos pidiéndole a Dios y seguimos clamando por ellos y seguimos diciéndole al Señor, Señor, tráelo, Señor, conviértelo, Señor, que llegue a tus pies. Para muchos padres la promesa nunca llega a cumplirse, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué muchos de nuestros familiares no se llegan a convertir? ¿No dice la Escritura? ¿No le dijo Pablo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia y tu casa y todos tus parientes? Eso fue lo que le dijo, hermanos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no sucede en las familias hoy en día? ¿Qué es lo que pasa? Mire, si vemos un poquito el contexto de este pasaje en el libro de los Hechos, hay otra mujer llamada Lidia. Una mujer, todos estos hombres y mujeres, por ejemplo Lidia, Cornelio, el mismo carcelero y algunos otros hombres que mencionan la palabra de Dios, no eran judíos, eran gentiles como usted y como yo. Le digo a veces a la iglesia, hermano, nosotros somos gentiles. Y de repente la gente se queda así como, yo ya no soy gentil. No, seguimos siendo gentiles, pero convertidos a Cristo. No somos judíos, hermanos. Somos de los gentiles convertidos a Cristo. Definitivamente, consideremos eso, no somos del pueblo judío. Pero bueno, hermanos, vemos dentro del pasaje, hermanos, del contexto, cómo es que esta mujer también, Lidia, dice la palabra de Dios que escuchaba a ella, porque salieron de Pablo, sale a predicar la palabra de Dios, y esta mujer escucha atenta
y abre su corazón para que Dios haga algo en ella. Y dice la palabra de Dios que ella se convierte, pero no solamente ella. Aquí es donde, hermano, me llama la atención estos pasajes, porque dice la Biblia que no solamente ella y su familia creen en la palabra de Dios, se convierten a Cristo y se bautizan. Y después de esto, hermano, vemos cómo es que ellos siguen caminando, siguen predicando la palabra de Dios. Pablo y Silas, incluso Lucas, que menciona un poquito esta parte de la escritura, dice que ellos seguían predicando. Pero en eso, hermano, una mujer, una joven que adivinaba, tenía el espíritu de adivinación, dice que empieza a gritar atrás de ellos y empieza a fastidiarlos y dice: estos hombres son hijos de Dios, estos hombres son hijos de Dios, estos hombres son hijos. Dice la palabra de Dios que fastidia tanto al apóstol Pablo que reprende al espíritu y lo echa fuera de aquella mujer. Pero esto les causa un problema a ellos. Estoy contextualizando un poquito, hermano, porque quiero llegar a un punto. ¿Sí estamos aquí, hermanos? Amén. Usted conoce esta historia, hermanos, porque estoy seguro que usted lee la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído la Biblia completa, hermanos? Completa, así que usted diga: hermano, ya la leí desde Génesis hasta Apocalipsis. Son poquitos, ¿verdad, hermano? Mire, yo hice un reto, voy a hacer un paréntesis. Hice un reto el año pasado a la iglesia y le dije: hermanos, el que lea la Biblia completa, le voy a regalar una Biblia. Bueno, empezaron varios hermanos empezaron a leer la palabra de Dios, y al final, hermano, yo dije, entre menos la lean, menos gasto hago, ¿verdad? Y la verdad es que al final, hermano, llegaron solamente 4 hermanos. 4 hermanos llegaron a concluir, hermano. Bueno, no se las di en la fecha que se las iba a dar, hermano, pero se las di posteriormente, hermano. Les di su Biblia y bueno, porque se esforzaron, hermano, por leer la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia: escudriña las escrituras. Escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo podemos conocer el camino, la verdad de la vida si no leemos la Biblia? Bueno, ese es el paréntesis. Volvemos otra vez. La historia, hermano, de la palabra de Dios dice que Pablo echa fuera ese demonio, y entonces había unos hombres que se beneficiaban de esa jovencita porque tenía ese espíritu de oráculo, dice, porque leía, sabía discernir el futuro, pero era un espíritu. Cuando lo echa fuera, estos hombres acusan a Pablo y a Silas delante del concilio para que los metan a la cárcel, porque habían perdido. Era una ganancia que ellos tenían y la habían perdido. Cuando ellos son metidos a la cárcel, no solamente son metidos a la cárcel, son desnudados y son golpeados por esto que hicieron. Y son metidos, dice que a la cárcel más profunda, y son amarrados con cadenas. Y aquí están. Pero, ¿qué es lo que hacen? El enfoque no es sobre de ellos. El enfoque no es sobre de ellos, hermano. Pero quiero contextualizar. Quiero que tú recuerdes un poquito la historia, todo lo que sucede, hermano, para poder alcanzar un propósito y un objetivo en la vida. Ellos son encarcelados, son metidos al calabozo y ahí están. Bueno, no se empezaron a quejar y empezaron a lamentarse. No, por el contrario, dice que era la madrugada cuando empezaron a hacer oración y empezaron a cantar. Y cuando empezaron a cantar, dice la palabra de Dios que se siente un grande terremoto en el que, bueno, cuando se siente ese terremoto, dice que el carcelero se levanta. Y cuando ve las cárceles abiertas, las puertas de las cárceles abiertas, está a punto de quitarse la vida. Y cuando está a punto de quitarse la vida, Pablo le grita y le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos estamos aquí. Y entonces dice que manda a que prendan las luces y ve que todos están ahí. Y entonces él pregunta: varones, él pregunta, después de que ve esa maravilla de parte de Dios, él pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo?
¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y es ahí donde le dice Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y bueno, cuando algún familiar de nosotros no llega a convertirse al Evangelio, hermano, muchas veces en el consuelo llegamos a decir: no es su tiempo, no es su tiempo, ya llegará su tiempo. Bueno, ¿cuándo será su tiempo? Hay gente que se muere y nunca fue el tiempo para convertirse a Cristo. He visto gente, hermano, que se muere en el intento de querer seguir a Cristo, porque solamente es un intento, no es un acto, hermano, que lo lleve realmente a convertirse a Cristo. Y tres cosas, hermanos, en las que quiero que reflexionemos. Primero, hermanos, es importante conocer. ¿Cuántos conocen a Dios? Nadie tiene. Ya. ¿Cuántos conocen a Dios, hermanos? Pudiéramos decir, hermanos, que el 100% de la humanidad conoce a Dios. Sin embargo, hermanos, se puede estar expuesto a ignorar la existencia de Dios en su máxima expresión. Casi toda la gente cree o piensa que conoce a Dios. Fíjese lo que dice Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Moisés y Aarón ante Faraón. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Él no conocía a Jehová. Faraón no conocía al Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. Él no lo conocía. Para él, Isis, Osiris, Amón, estos y otros muchos, hermanos, para él eran sus dioses. Nunca había conocido al único y verdadero Dios. Yo le pregunto a usted: ¿usted conoce a Dios? El pueblo de Israel no conocía a Dios. Hasta ese momento, solo Moisés había tenido ese encuentro con él. Solo Moisés había tenido una relación con Dios hasta ese momento. No solamente es importante conocer a Dios, también es importante saber de Dios. Sin duda, hermano, que conocer a Dios resulta importante. Resulta importante conocer, pero aún más, hermano, más importante resulta saber de Dios. Y puede significar una bendición a la obediencia o un castigo a la desobediencia. Como Faraón no conoce a Dios, no sabe de lo que es capaz, y cuando lo conoce, hermanos, piensa que todos los dioses son iguales. Él cree, hermano, que puede manipular al pueblo de Israel. Él cree, hermano, que puede hacer lo que él quiera, porque conoce, hermano, a un Dios insignificante. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé a Aarón tu hermano. Fíjese, Dios constituye como Dios a Moisés para Faraón. Tú vas a ser Dios para Faraón. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré su corazón, el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel del medio
de ellos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? En esta historia, hermano, en el contexto de esta parte de la escritura, usted sabe que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Ellos llegan a Egipto por una necesidad que hay, porque hubo hambre en toda la tierra. La historia así lo relata. Pero ellos tienen una profecía de parte de Dios. Ustedes van a ser esclavos y con dolor van a vivir 400 años en Egipto. Bueno, eso ya era una profecía de parte de Dios. ¿Hasta qué momento se acuerda Dios de ellos? Hasta el momento que empiezan a clamar a Dios. Hasta el momento que se empiezan a dar cuenta que ya son muchos los años. 430 años, hermano, en esclavitud en Egipto. Cuando empiezan a clamar a Dios, Dios escucha la voz de ellos. Y es cuando escoge a Moisés. A Moisés lo saca de Egipto. Se lo lleva a otro lugar y después lo vuelve a regresar a Egipto. Solamente contextualizar. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Bueno, dije conocer y saber. ¿Serán estas cosas todo? ¿Será esto todo? Cuando la mano de Dios se extiende, hermano, ya sea para bendición o para maldición, todos conocen y saben de la existencia de Dios. Pero ¿qué es realmente lo importante en todo esto? Al carcelero no se le dice, tienes que conocer y saber de Dios. No, al carcelero se le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué es lo más importante? Saber, toda la gente sabe. Conocer, toda la gente conoce de Dios. Más cuando recibimos algo. Más cuando el Señor nos da algo. Todos sabemos que hay un Dios, un soberano. Hay quien a lo mejor tiene a otro Dios, hay quien a lo mejor venera a otro, pero sabemos que hay un Dios, sabemos que hay un creador, conocemos que hay un creador, pero ¿cuántos creen en Dios? ¿Cuántos realmente creen en Dios? La pregunta es esa, ¿por qué muchos familiares de nosotros no se llegan a convertir a Cristo? ¿Será que no hemos conocido? Yo no sé si usted ha leído la historia, hermano, del carcelero, pero dice la Biblia, hermano, que después de que sucede todo esto, después de que él pregunta y se le da la palabra clave, hermano, porque la palabra clave es cree en el Señor Jesucristo, cree en Él, porque él pregunta, varones, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Creer. Y dice que en el momento, hermano, él para redimirse de todo lo que había hecho, dice que inmediatamente lava sus heridas y los lleva a comer a su casa. En ese mismo momento los lleva a comer a su casa. ¿Qué sucede en ese momento después que lo lleva a su casa? Dice que él y toda su familia creen en Dios y se bautizan. En ese momento, hermano, no es como otro. No, hermano, no es su tiempo de mi familia, no es su tiempo de mi esposa. No dijo el carcelero, no es su tiempo de ellos. Dice que cuando llegó, toda su familia se alegró, les dieron de comer y los atendieron. Toda su familia, hermano, creyó en ese momento en Cristo. Toda su familia creyó en ese momento en la palabra de Dios. Toda su familia, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Yo no sé si usted alcanza a ver, hermano, qué es lo principal en todo esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente hemos creído en Dios? Diga gloria a Dios, aunque no diga amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído de verdad en Dios? Amén. Conocemos a Dios porque hemos recibido favores de Él. Conocemos a Dios, hermano, porque nos gozamos, hermano, más cuando canta el hermano Diego y todas las hermanas que cantan aquí. Hermano, me da gusto que tu familia entre a la música. Qué bonito toca su niña la batería, hermanos. Pero ¿cuántos hemos creído verdaderamente en Dios, hermanos? Yo le haría esta pregunta, hermano, principalmente a los que tienen familia que no ha creído en Dios. Yo no sé si usted un día le preguntó al que lo estaba evangelizando, a su padre espiritual. ¿Cuántos padres espirituales hay aquí?
Poquitos, hermanos. A ver, levante sus manos para verlos, hermanos. No para evidenciarlos. ¿Cuántos de sus hijos les han preguntado qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le ha dicho usted? ¿Ve a la iglesia? ¿Tienes que empezar a diezmar? ¿Qué le ha dicho? Porque, hermanos, si observamos lo que le dice Pablo al carcelero, hermanos, quizás a lo mejor de repente pudiéramos quedarnos un poco cortos en la necesidad realmente que tiene la gente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Que se bautice? Ese es el punto clave, hermano, que la gente se bautice. Hay gente que se ha bautizado y nunca ha creído en Dios. ¿Qué es lo que le dice Pablo al carcelero? Bautízate. No, le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sería bueno reflexionar, hermano. Yo no sé, dije hace rato, pregunté, hermano, ¿cuántos de los que están aquí, hermano, tienen familia que no se ha acercado a Dios? No lo diga. Solamente usted lo sabe, hermano. Usted sabe. ¿Cuántos de sus hijos, hermano, no han querido aceptar la palabra de Dios? ¿Cuántos esposos están aquí que sus esposas no están? ¿Cuántas esposas están aquí que sus esposos no están? Y a lo mejor sería preguntarme, Señor, ¿sí he creído verdaderamente en tu palabra? Mire, a veces a mí me llama la atención algo, le digo como testimonio, hermano, me llama la atención algo. Nosotros decimos, hermano, porque así lo dice el primer mandamiento, cree en el Señor Jesucristo, ama a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y yo veo que cuando decimos esto, ¿cuántos aman a Dios, hermanos? Amén. Amén, hermanos. Pero, ¿qué cree que pasa a veces, hermano? Se lo digo como testimonio porque yo lo veo en la iglesia. Yo no sé si en todas las iglesias sea, hermano. Pero, mire, hay veces que es domingo y los domingos normalmente nos reunimos, ¿verdad? Aquí no sé si también entre semana, pero normalmente los domingos nos reunimos. Domingo tras domingo, hermano, tenemos esa intención siempre de venir a alabar a Dios, hermanos. Pero resulta que llegó un familiar de un hermano de la iglesia. Llegó un familiar de un hermano de una iglesia. Y resulta que ha estado pidiendo por ese familiar, por un hijo, por un primo, por un hermano. Ha estado pidiendo las oraciones, hermanos. Les pido sus oraciones por mi hijo, por mi primo, por mi pariente. Hermano, le pido las oraciones para que se convierta a Cristo. Pero resulta que cuando viene, no va a la iglesia. ¿Cómo quiere que se convierta a Cristo? ¿Ha creído verdaderamente? Es una pregunta, hermanos. Yo no lo sé, es que yo no conozco el corazón. Pero lo que Pablo le dice al carcelero, hermanos, es claro. Es claro. Lo que dice San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Pero para quién? Para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, al que cree no es condenado, pero al que no cree ya ha sido condenado. ¿Cuál es lo más importante de todo esto, hermanos? ¿Saber, conocer o creer? ¿Qué será lo más importante en la vida del ser humano, hermanos? Creer, hermanos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Pero cuando venga tu familia, hermano, no te quedes con ellos a contemplarlos. Hermano, constantemente le digo a los hermanos, parece que le estoy diciendo a los hermanos de allá. Pero yo no sé si aquí pasa, hermanos. Pero creo, hermanos, que esta es una situación, hermano, que generaliza a muchos lugares. Hermano, mi hijo no quiere saber de la palabra de Dios, pero cuando tienes la oportunidad de traerlo, hermano, para que conozca de Jesús, te quedas mejor contemplándolo. Cree en Él,
Cree en el Señor Jesucristo y entonces, hermano, no vas a tener que batallar absolutamente nada. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ver que vas a llegar a tu casa y tu familia va a estar dispuesta a aceptar la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y vas a entender, hermano, el propósito que tiene Dios para ti y para tu familia. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente que hagamos? Hermano, lo que tiene que mover al ser humano es la fe. Y la fe, hermano, te hace creer en Él incondicionalmente. Entender, hermano, que sin Él no somos absolutamente nada. ¿Cuántos quieren, hermanos, creer hoy en Dios? Amén. Quiero invitarte a que te pongas en tus pies, hermanos. Quiero orar, hermanos. Quiero orar específicamente por alguien, hermanos. No es una profecía, no es de que, hermano, el Señor me dijo, no. Quiero orar específicamente, hermanos, por aquellos que tienen familia que no ha llegado a los pies de Cristo. Quiero invitarte, hermano, a que pases. Si tú tienes familia, hermano, que no ha llegado a los pies de Cristo, solamente es que creer. ¿Somos qué? Bloques y tabiques que vamos edificando, hermano. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos bases, necesitamos cimientos firmes.